Organización que solo tuviera un único ámbito de actuación, la defensa de la lingua asturiana. Así puxéronse as bases de unha organización independente e apartidista con vocación y capacidad para generar consensos amplios en la reivindicación de los nuestros derechos lingüísticos. 25 años después, la Xunta por la Defensa de la Lingua Asturiana y una realidad citada que cuenta con una estructura fuerte y estable, con capacidad de actuar y visibilizar entre la sociedad asturiana las nuestras demandas y propuestas. Una estructura compleja basada en la participación de los y les activistas que trabajan en áreas como el mantenimiento de los locales, la financiación de la organización, la configuración de las redes de comunicación, la toma de decisiones y el diseño y realización de campañas. La Xunta cuenta también con una estalla de mocedad, la Xunta Moza, que es quien a hacer rescamplar el conflicto lingüístico entre la mocedad asturiana, en ámbitos especialmente importantes como el de los derechos lingüísticos en la educación, y que también es quien a mantener algo fundamental en cualquier organización, el relevo generacional de la militancia. 25 años después, en la Xunta por la Defensa de la Lingua Asturiana seguimos enfocados en la construcción de consensos para la dignificación y recuperación del idioma. A ello dedicamos tiempo y trabajo, experiencia y voluntad real de axuntar esfuerzos, porque la construcción de consensos es un ejercicio práctico que solo existe si se demuestra en la práctica. Non abonda con falar de ello. Hay que, de verdad, haya a la sociedad asturiana un espacio amable y abierto en el que se pueda trabajar por la defensa de un futuro para el asturiano, basado en lo que siempre asuntó fuerzas en esto que llamamos movimiento lingüístico, el convencimiento de que el asturiano merece el mismo tratamiento digno que otras lenguas, que los asturianos y las asturianas tienen unos derechos que han de ser siempre protegidos y que el asturiano es una seña de identidad básica que nos asitia en el mundo como asturianos. Y con el convencimiento de que los nuestros objetivos nada más salgan con una actitud perseverante en la denuncia y en la reivindicación de un lado y con propuestas y acciones constructivas del otro, así allí como se puede aportar a ámbitos de la sociedad donde ainda no se oye con fuerza abondo la nuestra justa reivindicación. Para la construcción de consensos es necesario generar confianza, demostrar seriedad y firmeza en la defensa de espacios plurales con objetivos comunes, demostrar experiencia en la resolución de conflictos y trabajar honestamente por el objetivo que decimos defender. La lengua asturiana pertenece al pueblo asturiano y un patrimonio común que necesita de la implicación de todos y todas, la su defensa y dignificación. Por eso, porque lo que a nosotros nos importa y es la lengua asturiana, y es fundamental que trabajemos en la construcción de espacios comunes en los que las personas y organizaciones sociales, culturales, políticas, sindicales y de cualquier otro tipo puedan participar, sentirse parte de ese movimiento y hacerse protagonistas de la defensa del patrimonio lingüístico de Asturias y de la lucha por el futuro de la lengua de Asturias. En los últimos años, la Xunta por la Defensa de la Lingua Asturiana dedicó buena parte de la capacidad de trabajo y de la estructura de la organización a colaborar con la actividad del Concello Abierto por la Oficialidad, una plataforma que nació a iniciativa nuestra en el año 2004 y que axunta ya a más de 200 entidades de toda triba. Una herramienta útil que consiguió asitiar la reivindicación de la oficialidad en el centro del debate político en Asturias y, en particular, como protagonista en todas las discusiones sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. Es el camino que queremos andar con todas las personas y organizaciones que comparten con nosotros la voluntad de lograr un marco legal digno que respete a la nuestra lengua, que ellos reconozca los derechos lingüísticos a todas las personas que vivimos en Asturias y que asegure la transmisión intergeneracional de la lengua. Queremos aprovechar este acto para saludar a todos los compañeros y compañeras de otras organizaciones, muchos de ellos están hoy aquí, que vienen compartiendo tiempo y esfuerzo con nosotros para sacar adelante la actividad del Concello Abierto por la Oficialidad. Como ya sabéis, hoy juntámonos para hacer la entrega de los 24 premios Andrés Solar, unos premios con los que queremos reconocer a las personas o entidades que destacaron este año con las sus iniciativas a favor del idioma y también destacar a aquellas personas que lo hicieron por su papel destructivo. Anguaño reconocemos el trabajo de la gente de Sopastur, un ejemplo que evidencia que la recuperación de la lengua asturiana ya es posible y tal es nuestras manos. Las personas que reciben el pegollo de los 24 premios Andrés Solar faenlo porque no son de los que queden chiblando a los barbaes viendo cómo argalla nuestro patrimonio lingüístico.
Todo lo contrario, ponen los seus conocimientos y talento a crear ferramientas útiles para la normalización del idioma, un regalo que faen a todos los asturianos desinteresadamente y en sin ningún apoyo institucional. Tenemos aquí nosotros también al decano del Colegio de Ingenieros Informáticos, David Melendi Palacios, al que también tenemos que agradecer la su implicación na xera de dotar al idioma de preseos amañosos para a supervivencia como lingua viva en el ámbito de las nuevas tecnologías. Una estrella fundamental para la normalización de una lingua minorizada como el asturiano. De otra banda, al que no tenemos hoy aquí con nosotros y al buen merecedor del madriñazo de estos 24 premios Andrés Solar, el señor Fernando Lastra Valdés, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que rescampló en los últimos años por la su agresividad y beliserancia hacia cualquier avance en favor de la lengua asturiana y hacia la existencia misma de la reivindicación ciudadana de la oficialidad. Un auténtico Doberman que sin dificultad aparente carga al yombo con la responsabilidad, o más bien la irresponsabilidad, de exterminar una lengua viva que pertenece a este pueblo desde va más de 1000 años. Estamos ante una muestra de la clase política que nos toca acarecer, provinciana, anacrónica y xacobina no ideológico, desaprensiva y despreocupada de fecho en el seu compromiso con esta sociedad. Poro, Fernando Lastra non é máis que un representante, pero buen representante, como nos enseñó na carta que llegué a Nacio, de esa clase política que vimos como casi pauta este año un estatuto que non solo non melloraba, sino que arrefexaba ainda máis la situación social del asturiano y que le fai goña, desprecia o mira para outro lado cuando desde las instituciones europeas se pide una mayor protección para la lengua. Sabemos que es muy avegoso avanzar teniendo enfrente a estas personas, así ocupando esas responsabilidades en el gobierno. Si que así ellos saben muy bien que no van a ser quien a callarnos, que no van a ser quien a dividirnos y que no van a ser quien a pararnos. Hay que seguir, díxonos Andrés Solar naquel poema, allá pel año 84, cuando nacía la Xunta. Paso ante paso, por avegoso que sea, vamos a seguir rozando un camino que estaba mucho peor ahí 25 años, de la que el Andrés y el grupo de personas que fundaron la Xunta por la defensa de la lengua entamaban, y que va a quedar mucho mejor cuando acabemos la xera si trabajamos juntos por nuestro objetivo común, la supervivencia y la normalización de la lengua asturiana, de nuestra lengua. Muchas gracias.